eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver mi corazón. Sábado 13 de mayo. Hermanos, qué privilegio y qué bendición el poder saludarles y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya en el segundo fin de semana de este mes de mayo y es, como insisto, un privilegio cada día que el Señor nos da la oportunidad de compartir el mensaje de la bendita palabra. Mire, quiero agradecer a todos los que comparten este mensaje. En verdad, Dios les bendiga. Déjeme recordarle que este día 13 de mayo celebramos la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima. Esta es una advocación de la Virgen María que tuvo su origen en el testimonio de 3 niños llamados Lucía, Jacinta y Francisco, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas o mariofonías en Cova de Iria, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del año 1917. Así entonces, este año se celebran 106 años de esas apariciones de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Por eso, pues, recordamos esta fecha muy bonita y de hecho, pues, un saludo a muchas hermanas, ¿verdad?, que llevan el nombre de Fátima. Algunas, pues, cumplen años este día, pues, que Dios les bendiga. Otras, pues, llevan ese nombre, no cumplen año, pero están siempre celebrando su onomástico, ¿verdad? Un privilegio poder compartir y saludarles en este día especial. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, porque no conocerán o no conocen a aquel que me envió. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan y exactamente dentro del sermón más largo, ¿verdad?, que el Señor pronunció a sus discípulos, en el cual dio muchas enseñanzas. Ahora, hemos dicho que este discurso inicia en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17, ¿verdad? Allá cuando Jesús está haciendo su oración en el huerto del Getsemaní. O sea, podemos decir entonces que ahorita vamos por la mitad de este discurso. Ahora, parte de este discurso o este sermón, el Señor lo ha dicho estando en el cenáculo, ¿verdad? Lugar, pues como se le llama al lugar donde el Señor Jesús celebró la última cena o la cena de Pascua, como le llamamos nosotros. Luego salen de ahí y el Señor comenzó a caminar hacia el lugar llamado el Getsemaní, lugar en el cual pues el Señor acostumbraba a ir, ¿verdad?, para orar. Y es en el camino
donde Jesús va pronunciando las palabras que hoy hemos leído. Así llegamos entonces al texto de hoy, en el cual escuchamos instrucciones y advertencias que el Señor les hace a sus discípulos. Y es interesante porque esas advertencias, el Señor les dice que el mundo los va a aborrecer. Ahora, en estos versículos que hemos leído, en 3 ocasiones les dice que serán odiados por el mundo. Y si nosotros nos preguntamos por qué el mundo aborrece a los hijos de Dios, creo que llegamos a muy interesantes conclusiones. Pero veamos, antes de dar respuesta a esa pregunta, ¿por qué el mundo aborrece a los hijos de Dios? En primer lugar, nosotros tenemos que ver qué es el mundo. Y fíjese que en el lenguaje cristiano, las personas, ¿verdad?, manejan un concepto del mundo, y así decimos que mundo es ese ambiente de pecado, es ese ambiente de licor, de drogas, de prostitución, es todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que llevan obviamente a caer en una adicción, en vicios, etcétera. Entonces, lo que llegamos a pensar es que el mundo es ese ambiente de maldad y de pecado. Y cuando una persona cae en pecado, decimos, se fue al mundo, ¿verdad? O el mundo se lo agarró. Y de acuerdo a la Biblia, eso es parte del mundo. Pero oiga, no es todo el mundo. Es más, no es la parte más peligrosa del mundo, fíjese. Porque esa parte, pues todos sabemos que es una parte, digamos, destructiva. Y en algún momento, pues, una persona, ¿verdad?, con prudencia, siempre trata de apartarse. Pero la parte más peligrosa del mundo es aquella que no parece ser mundo. Y como no parece ser mundo, es peligrosa. Porque las personas no se dan cuenta que están viviendo valores mundanos. Por eso es importante entender, insisto, qué es mundo. Ahora, la palabra mundo que aquí aparece es la palabra griega cosmos. Cosmos. Y cosmos lo que significa es universo. Pero el universo es muy ordenado. La naturaleza misma es muy ordenada. Y el desorden en la naturaleza no es que el mundo sea desordenado. Porque usted me dirá, bueno, pero si la naturaleza es muy ordenada, ¿por qué es que hoy hay desorden en esa misma naturaleza? Y no se debe a que el mundo sea desordenado. Más bien se debe al mal uso que nosotros, los seres humanos, hemos hecho de esas cosas. Pero, oiga, el mundo tiene elementos atractivos. El mundo tiene elementos ordenados y limpios. De hecho, fíjese, todo lo que el ser humano produce es mundo. Ahora, ¿qué produce el ser humano? Bueno, el ser humano ha producido a través de la historia la civilización humana. Y la civilización humana, ¿qué tiene o qué incluye? Pues tiene todo lo que nosotros conocemos. La civilización humana tiene teatro, tiene cine, tiene escultura, tiene escritura, tiene ciencia, tiene educación, tiene música, tiene comercio, tiene arte, tiene de todo. O sea, le dije, todo lo que el hombre produce es mundo. Pero notemos que algunas de estas cosas que le he dicho, cualquiera podría decir, pero eso no es malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la educación es parte del mundo. Sí, es parte del mundo.
Y usted me podría decir, pero mire, padre, sin educación no podríamos ni leer la Biblia. Sin educación no hay desarrollo, sin educación no habría profesionalismo, y tiene toda la razón. Pero entonces, ¿cómo es que la educación se vuelve parte del mundo? Y es que el problema del mundo son los valores que sostiene. Y es que vea, usted no podría escuchar este audio sin recurrir a los bienes del mundo. Porque el mundo ha creado este celular, por ejemplo. El mundo ha creado las redes sociales. El mundo ha creado el internet. El mundo ha creado todo lo que es las aplicaciones para poder grabar, para poder enviar, para poder recibir, para poder compartir estos mensajes. Pero oiga, esto es usar al servicio del Señor los bienes del mundo, porque yo no le puedo decir a usted, mire, yo no uso las cosas del mundo. No, si usted se da cuenta, estoy grabando con un teléfono celular que el mundo ha producido, ¿verdad? Estoy utilizando una red de teléfono, una red telefónica, una red de internet, que obviamente es parte del mundo, pero obviamente lo estoy usando para hacer la obra de Dios. Ahí es la diferencia, ¿verdad? Porque estoy usando la tecnología, la ciencia, para predicar, para proclamar la palabra de Dios. Vea, entonces vemos cómo algo que el mundo ha producido está siendo útil. Eso está como en una iglesia, en un templo. Alguien puede decir, mire, pero esos micrófonos son producidos por el mundo. Sí, pero esas bocinas, esa consola, todo eso es hecho por el mundo. Sí. Ahora, la diferencia es que esos micrófonos, esa bocina, esa consola, han sido separados del uso para el mundo y ahora son para el uso de Dios, para alabar y proclamar el nombre del Señor, para adorar a Cristo. O sea, ahí es donde podemos ver, ¿verdad?, cómo las cosas del mundo vienen a ser útiles para la obra de Dios, porque obviamente de esa manera estamos nosotros utilizando la ciencia, utilizando la tecnología para adorar a Dios, y eso es bueno. Ahora, el mundo se vuelve peligroso cuando comienza a hacer las cosas malas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la internet, que no es malo, lo utiliza para ver pornografía, para ver depravación, para hacer maldad, ¿verdad? O sea, ahí el mundo está utilizando la ciencia con valores no adecuados. Por eso le digo, el mundo tiene educación, el mundo tiene universidades, tiene escuelas, y eso no es malo. Lo malo es cuando un catedrático de una materia, ¿verdad?, de una carrera universitaria, comienza el catedrático a enseñarle al estudiante o a compartir enseñanzas que niegan la existencia de Dios. Ahí es donde hay maldad ya, ¿verdad? Donde usted, por ejemplo, que es un creyente, pero usted va a una universidad y de repente le va a dar clases durante todo un ciclo un catedrático que es un ateo. Y ese catedrático ahora viene y le va a dar, como todos hemos pasado, ¿verdad?, filosofía, le va a dar sociología, que son materias en las cuales fácilmente a un joven lo pueden confundir. Y es ahí donde el joven sale del ciclo diciendo, es que es cierto, no hay Dios, porque todo es relativo. Y comienza a ver las cosas que le suceden con una explicación muy normal. Ahí es donde ahí hay mundo. Pero vea, eso pareciera que es indefenso. O cuando el médico, en lugar de utilizar la ciencia, los conocimientos, las técnicas que él sabe para salvar vidas,
utiliza todas esas técnicas, utiliza todos esos conocimientos para matar, ¿verdad? Porque utiliza sus conocimientos para provocar abortos. Y ahí es donde ese médico está haciendo las cosas del mundo. O cuando un artista o un cantante, en lugar de cantarle a Dios, le canta al mundo, le canta a la mujer, le canta al sexo, le canta a cualquier cosa, hermanos, pero no a Cristo, ¿verdad? O sea, podemos ver entonces, y le puedo poner muchos ejemplos, cómo el hombre utiliza la ciencia, que es del mundo, para ser más maldado, cuando a través de la ciencia el hombre hace armas, ¿verdad? O sea, ahí es donde se está haciendo el mundo. Es más, el mundo tiene hasta iglesias, fíjese. ¿Y cuáles serían las iglesias del mundo? Aquellas iglesias que en lugar de anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias, denunciar el pecado, se dedican a hacer dinero, se dedican a comercializar con la salvación. Ahora, a ese sistema de valores sin Dios, a eso es que se le llama mundo. Y eso es lo que odia los valores del reino. O sea, por esa razón es que los valores del reino no vienen a encajar en el mundo, porque obviamente hay una gran diferencia. Y si nosotros vivimos conforme a los valores del reino de Dios, por supuesto que vamos a ser odiados. Y por esa razón es que el Señor dijo que el mundo que nos odia, dijo, tranquilos, porque si el mundo los odia, primero me odió a mí, dijo el Señor. Por eso, hermanos, entendiendo entonces lo que es mundo, podemos nosotros entonces comprender que vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo del cual tenemos que cuidarnos. Porque aquí podríamos responder, ¿y entonces por qué el mundo odia la obra de Dios? Porque nosotros, a través de la palabra, predicamos el reino de Dios. Y oiga, el reino de Dios no es el reino de esta tierra. O sea, esta tierra se rige por los valores terrenales, materiales, carnales, como le querramos decir. Pero el reino de Dios se rige por los valores de Dios. Y por esa razón es que nosotros debemos verdaderamente de regir nuestra vida no por valores de la carne, sino por los valores del cielo, por los valores de Dios. Por esa razón es que obviamente el Señor habló de eso, ese conflicto con el mundo. Ahora, vean, el Señor continúa el texto, dijo, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero el mundo los odia porque ustedes no son del mundo, y gloria a Dios por eso, porque al elegirlos, dice el Señor, los he separado del mundo. O sea, esto, hermanos, es bonito, es hermoso, porque nos hace ver que el llamado del Señor Jesús ha venido a generar verdaderamente un cambio de vida, ¿verdad? Ahora, veamos cómo el Señor termina diciendo, acuérdense lo que les he dicho, les dijo. Y le menciona Juan 13:16, que es una frase que aparece mientras Jesús está allá en el aposento alto, donde les dijo, el siervo no es superior a su maestro. Esta frase implica, hermanos, que si a nuestro Señor Jesucristo lo criticaron, lo capturaron, lo golpearon y finalmente lo crucificaron, si Él es nuestro maestro y nosotros sus siervos, entonces vemos cómo, ¿por qué nos van a tratar mejor a nosotros? O sea, ¿qué parte incluye que yo debo de ser mejor tratado que mi Señor?
O sea, si al Señor lo torturaron, lo criticaron, lo ofendieron, ¿y yo por qué tengo que ser tratado diferente? Porque Él dijo, el siervo no es superior a su Señor. Por eso, hermanos, creo que hoy es un buen día para que podamos nosotros comprender que la obra de Dios verdaderamente requiere de esfuerzo, y como dice la palabra, lo arrebatan los valientes. Seamos ahora nosotros valientes para poder verdaderamente arrebatar y poder, hermanos, ver su gloria en nuestras vidas. Y si el mundo nos odia, sepamos que ese es el camino correcto, porque ahora le servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene la capacidad de romper cadenas y de sanar a su pueblo. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor bendiga nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.